enseguida. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella: quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Pensarás, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Visite nuestro sitio www.portalhidalgo.com. Información responsable. Reconocimiento también porque ustedes fueron de los que sí expusieron con oportunidad que esta obra no tendría que realizarse como la está haciendo Alfonso, y mucho menos. Opinión inteligente. El alcalde que habla y pregona que este es un gobierno que escucha a la sociedad y que está abierto a la sociedad y a sus... El siguiente programa es una producción de Efraín Rodríguez Producciones. Grado 33. Grado 33. Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Grado 33, una semana más, un lunes más, y el día de hoy nos acompaña en el estudio el doctor Odilon González Hernández. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí en esta ocasión especialmente agradecerle a esta estación de radio, Portal Hidalgo, Grado 33, que nos permite también transmitir en directo a nuestro canal de Reset, y esperemos que esta noche nuestro aprendizaje sea muy práctico. Esta noche quiero hablar de cosas muy prácticas en relación a lo que nosotros hacemos en una sesión de bioneuroemoción. Claro que sí, doctor. Vamos a hablar precisamente de lo que es un acompañamiento en una sesión de bioneuroemoción. Sí, así es. Primeramente, explicarles a cada uno de ustedes que la bioneuroemoción es un método que ha ido evolucionando, es un método que se ha ido perfeccionando a través del tiempo y que se seguirá perfeccionando, y es un método que es un método holístico, es un método que nos ayuda a mejorar mucho nuestro bienestar personal a través de los acompañamientos que nosotros hacemos con nuestros clientes.
tratamos de estudiar los pensamientos, las creencias, las emociones y tratar de ver cómo esto influye en nuestra vida particular. Entonces, por lo tanto, hacer un acompañamiento en bioneuroemoción es, de alguna manera, entender nuestros problemas, pero sin dejar a un lado ese vínculo del cuerpo, de la mente, de la parte emocional, de la parte mental, de la parte espiritual. Entonces, se trata de integrar todo. Si nosotros a través de nuestros acompañamientos en bioneuroemoción estudiamos todo este tipo de aspectos, cuál es nuestra manera de pensar, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones, cómo influyen estos en las situaciones de estrés o en los síntomas que nosotros vamos presentando. Y entonces se trata de tomar conciencia de esta parte inconsciente, de nuestros pensamientos inconscientes, de nuestras emociones inconscientes, de nuestras creencias, en este caso, que nos limitan. La bioneuroemoción es un método humanista que está basado en disciplinas filosóficas, científicas, humanistas, y repito, o sea, estudiar las emociones y estudiar todo este tipo de creencias y cómo se relacionan estas con nuestra percepción y cómo esta percepción interrelaciona con nuestro cuerpo. Esa es la parte interesante de este acompañamiento en bioneuroemoción. Claro que sí, doctor. Tengo entendido que son 4 aspectos principales los que se tienen que cubrir en un acompañamiento. Primero sería la situación de estrés. La situación de estrés. O sea, tú tienes que llegar con nosotros, que por ejemplo en nuestro grupo de Reset, o bien puedes hacerlo aquí presencial en Morelia conmigo, como ustedes lo dispongan, si están lejos o están en alguna otra parte del mundo. Entender que vamos a una consulta de bioneuroemoción, a un acompañamiento, que así se nos llama, nosotros somos acompañantes, y a donde los acompañamos a hacer un viaje a su inconsciente. Claro. O sea, nosotros no nos basamos en la parte cognitiva, razonativa, sino que vamos atrás de eso. ¿Qué hay atrás de toda esta situación que aparentemente para mí es muy real? No sé, yo puedo tener un problema de depresión, y creo que eso que estoy viviendo es real. En la depresión hay muchos aspectos emocionales complicados, desvalorización, culpa, miedo, y también existen aspectos transgeneracionales que necesitamos nosotros descubrir. Por ejemplo, puede venir a mí, a mi consulta, una persona con depresión, y yo tengo que partir desde cuándo presenta esa depresión. Ese es el primer punto. O sea, si un cliente me pregunta a mí cómo hacer para poder entender esa depresión que yo estoy viviendo, hay que iniciar preguntando desde cuándo vive usted este tipo de depresión. ¿Me explico? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es entrar ya en el estudio de su parte, qué piensa acerca de lo que vive, qué siente acerca de lo que vive y cuál es la emoción oculta que tiene este cliente. Luego tenemos que relacionar todo eso que él percibe, ¿sí? Asociarlo con su parte transgeneracional, y una vez que vemos cómo corresponde el árbol a su árbol genealógico, la parte de su psicogenealogía, con lo que ella está viviendo, entonces ahí es donde nosotros entramos a cambiar la percepción. Por ejemplo, te pongo un caso hipotético, ¿no? Supongamos que a ti, tu papá vives en México. Y de pronto a los, no sé, quédate, 8 años, tu papá te trae de México a Morelia, ¿sí? Pero luego, cuando tu hijo tiene 8 años, ¿sí? Yo lo cambio. Tú puedes cambiarlo, o tú puedes presentar una depresión. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay hay algo que estudiar, porque curiosamente, justo cuando tu hijo tiene 7 años, u 8 años, o 10, los que sean, justo en ese momento, tú empiezas a experimentar un cambio en tu comportamiento, un cambio en tus emociones, un cambio en tu manera de ver la vida, y una persona deprimida es muy sensible a su entorno. ¿Sí me explico? Sí, recordemos que, como un acotamiento para las personas que nos están escuchando, en el pensamiento dual precisamente hay el tiempo corre de forma lineal, y en el pensamiento holístico, unitario, que utiliza la bioneuroemoción, el tiempo no tiene ni tiempo ni espacio. Sí, el tiempo aquí no es lineal. Por ejemplo, las emociones y las creencias, todo este funcionalismo de nuestras emociones y nuestras creencias ejerce o tiene un efecto directo sobre nuestra vida.
por ejemplo, yo puedo tener a un cliente que se le duerman las manos. Arquetípicamente, manos es hacer, es crear, es papá. Pies se relaciona con mamá, porque mamá nos asienta a la tierra. Entonces, si yo presento un problema en manos, digo, no me voy a... El acompañante en bioneuroemoción no puede proyectar su mapa mental de lo que él ha vivido, en este caso sobre nuestro cliente. No podemos hacer eso. Nuestro inconsciente de un acompañante siempre debe estar en un estado virginal, sin querer proyectar la información que él ha vivido en lo que está viendo. No podemos hacer eso, porque entonces no llegamos al punto interesante de conectarnos con el inconsciente de nuestro cliente, ¿no? Entonces, si un paciente viene conmigo y me dice, me adormezco de mis manos, o sea, ya llevo tiempo adormeciendo las manos, tengo que ir a buscar desde cuándo tiene ese síntoma, cómo fue que se le presentó, cuál era su entorno emocional. Esto es muy importante aquí para nuestro auditorio, que ellos ante un síntoma tienen que estudiar cómo está su entorno familiar, cómo es su entorno laboral, cuál es el ambiente emocional que presentan en el momento en que el síntoma surge, porque esto es prioritario. O sea, yo tengo que saber cuándo presenta ese síntoma, cómo es su entorno, partiendo desde el presente, y de ahí viajar a esa parte inconsciente que nosotros queremos esconder. Aquí hay un dato interesante. Nosotros tenemos un aspecto genético, que es nuestra complexión, nuestro color de piel, tipo de ojos, estatura, etcétera, ¿no? Esa es la parte genética. Pero también tenemos, que la bioneuroemoción estudia mucho esto, la parte epigenética de nuestra vida. Esta parte epigenética está en el ADN. Y el ADN en la parte de la metilación se enrolla ahí en las histonas. Esto lo dicen los que estudian la epigenética, como el señor Bruce Lipton. Menciona, por ejemplo, cómo depende del entorno de una célula, es lo que hace la célula. Y nosotros también, depende de nuestro entorno, es la parte epigenética que vamos a ir nosotros generando. Es decir, por ejemplo, un ejemplo hipotético, por ejemplo, si tu madre la operan a los 40 años de, no sé, ¿qué te gusta? De cáncer, pues igualmente alguien de la familia va a tener el mismo entorno, el mismo ambiente emocional, y generará esa parte del cáncer. El cáncer es una enfermedad hay muchos factores que hay que estudiar, y esos factores son lo que nosotros estudiamos. Es decir, hay que ver cuál es la influencia de nuestra historia familiar sobre nuestra experiencia de nuestra vida cotidiana. En una sesión de nuestro acompañamiento vamos a cuestionar qué tipo de valores tenemos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras verdades, cómo gestionamos nosotros nuestra vida. Obviamente, después de que ya hayamos visto cómo percibe nuestro cliente, lo tenemos que llevar a una parte donde él cambie esa percepción y entre dentro de un estado de coherencia emocional y comprensión. Claro, doctor, recordemos a nuestro público que no podemos cambiar muchas cosas de nosotros, pero las creencias sí, y es lo que trata la bioneuroemoción, de precisamente darnos cuenta de estos programas para poder cambiarlos. Es muy común que nosotros en un acompañamiento en bioneuroemoción encontremos clientes que, por ejemplo, nos digan a nosotros, es que mi papá siempre me decía, eres un bueno para nada, eres un inútil, no sirves para nada, etcétera, etcétera, y eso es una creencia, se instala una creencia. Ahora, si a tu padre le han dicho lo mismo, ¿sí?, pues resultará que esa creencia ya es una creencia que se va heredando de generación en generación. Y es epigenética. Y es epigenética, y entonces terminas tú en una situación en donde no crees ni en ti, o en donde la vida ves que no te da lo que tú quieres, o no esperas, no recibes lo que tú haces, y uno ahí es donde entra en confrontación. O sea, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué siempre repito las mismas circunstancias? Entonces, el objetivo del método de la bioneuroemoción en un acompañamiento es comprender, tratar de incidir en el mejoramiento de nuestro bienestar emocional. Y el elemento principal por lo que el cliente acude con nosotros es que nosotros le tenemos que ayudar a cambiar esa percepción, ayudar a comprender este tipo de información que él está viviendo, y tratar de buscar cómo ha sido transmitida esta información a través de las diferentes generaciones, con el objetivo, repito, de lograr un mayor bienestar emocional. Por eso, y que esto es importante para todos, la bioneuroemoción no es una terapia. La bioneuroemoción respeta todo el ambiente clínico, médico. De hecho, nosotros, para consultar a un paciente,
si trae el diagnóstico médico, a nosotros nos sirve mucho. Claro, la bioneuroemoción no descarta nada, no descarta. No, es un método integral. Doctor, lo que me gustaría que en el próximo bloque nos explicara, sobre todo al público que nos está escuchando allá desde su casa, es precisamente cómo la bioneuroemoción no está peleado con ningún campo de la ciencia y que sobre todo su función básica es más cerca de un coaching que de una terapia. Entonces, es un tema sumamente interesante por todos aquellos que en algún momento no sabíamos realmente en qué consistía una sesión de bioneuroemoción, pues el día de hoy el doctor Odilon González nos clarifica muy bien este aspecto. También quiero aprovechar para decirles que los micrófonos en el estudio están abiertos para cualquier pregunta que tengan ustedes o cualquier comentario que puedan hacernos acerca del tema del día de hoy. Así que háblenos por favor al 313-7433, repito, 313-7433. Y también antes de irme al siguiente corte, quiero aprovechar para agradecer a la presencia de Brandon, allá que nos está apoyando en las computadoras, junto con Jonathan, y agradecer el espacio que Portal Hidalgo nos brinda esta noche para hacer este programa. Vamos al siguiente corte comercial y regresamos. Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, fermonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bioneuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bioneuroemoción con el doctor Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación reconectiva a distancia, reconexión del doctor Eric Perr. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos aquí a la mesa de análisis de grado 33 el día de hoy, lunes, con el doctor Odilon González Hernández. Estamos tratando qué es un acompañamiento en bioneuroemoción. Doctor, déjeme mandar unos mensajes porque el día de hoy pues hay mucha gente que nos está acompañando en el chat. Los invitamos que también por medio del chat hagan sus preguntas o sus comentarios. Y los que nos están acompañando esta noche es Raicha, Miriam C. Mansur, María Andrea, Araceli Reyes, Ami Re Ayala, José Ayala, María Guadalupe, Adriana Medina, Clara Nishimura, Sandra Márquez, Janet Arévalo, Flor Castillo, Liliana Sotelo, Almadelia Zavala y Manuel Palacios. Doctor, continuamos con el tema. Sí, muchas gracias. Bueno, nos quedamos en tu pregunta relacionada con cómo es que la bioneuroemoción puede entrar en esa parte de las diferentes disciplinas médicas. Y bueno, la bioneuroemoción tiene fundamentos muy interesantes. Por ejemplo, nos basamos mucho en la teoría psicoanalítica de Freud, relacionada con el concepto del inconsciente, lo mismo que la teoría o la parte esta del inconsciente colectivo de Jung, de la sombra o del efecto espejo que menciona Jung. También practicamos mucho la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. Nos basamos en la PNL, que es la programación neurolingüística. Trabajamos un poquito una hipnosis ericksoniana, pero es una hipnosis ericksoniana inductiva. No pierdes tú el conocimiento de lo que estás haciendo, simplemente vamos trasladándote a distintos escenarios para que tú tomes conciencia de que el evento que estás viviendo tiene mucho que ver con cosas que en este caso no has sanado de tu pasado. Entonces hablamos de la epigenética la epigenética conductual. Hablamos también del transgeneracional o de la psicogenealogía que está formulada por Annie Suchenberger. Y bueno, pues tenemos muchos autores de la física cuántica como David Bohm, como Dennis Gabor, el mismo Bruce Lipton o Robert Lanza. Entonces, todo este tipo de información se integra a la bioneuroemoción para que nosotros coadyuvemos a la parte científica. De hecho, el médico cubre un área. Entonces el cliente que viene a nosotros, pues nosotros no tenemos nada que ver ni nada que reclamar contra un tratamiento oficial que es necesario en muchos de los casos. Entonces ahí sí hay profundo respeto hacia lo que el médico haga o diga, porque él es la única autoridad que tiene ahí, pero nosotros nos vamos al estudio del inconsciente humano, de la parte emocional, y entonces nosotros podemos ayudar a potencializar el tratamiento que cualquier cliente o paciente esté recibiendo en un momento dado. Entonces decía, este objetivo que nosotros perseguimos a través de este método holístico, además de cuestionarnos nuestros valores, nuestros principios, además de hacer una autoindagación, es ver, es decir, cuál es el sentido biológico, en este caso de un síntoma. ¿Cuál es el sentido biológico de una situación de estrés? Entonces, el cuerpo nunca miente. La razón esconde muchas cosas, pero si tú tienes un síntoma, pues ahí tu cuerpo te está diciendo, si tienes una tremenda gastritis, ¿qué no digieres de tu vida? Si tú tienes acné, ¿qué imagen no te gusta de ti o de tu familia? Si tú tienes
cuestiones relacionadas con una osteoporosis, ¿cuáles son los aspectos o las creencias que te llevan a una desvalorización? Sí, en el corte platicábamos, por ejemplo, que hay muchos casos que nuestros antepasados, una abuela, por ejemplo, que tuvo 14 hijos, y vas a tener como consecuencia más adelante en el árbol transgeneracional a una paciente o a una cliente que no pueda tener hijos, porque el inconsciente siempre lucha porque tú sobrevivas. Es decir, el inconsciente no te engaña, el inconsciente quiere que tú trasciendas muchos aspectos de tu vida, y ahí es donde entra este método del acompañante para que te ayudemos a gestionar tus emociones, a que las identifiques, a que cierres heridas, a que encuentres algún recurso que te pueda resultar más útil y que tú consigas liberarte de esta situación e inicies un proceso de curativo, tanto en tu salud física como en tu parte emocional en este caso, ¿no? Claro, o sea, es coadyuvar con cualquier diagnóstico, cualquier terapia que se esté llevando a cabo, no interfiere absolutamente para nada. Respetamos profundamente a todas las ramas de la ciencia y lo que sí hemos visto en nuestro método es que el cliente toma realmente conciencia. No sé, por ejemplo, yo tengo clientes que de pronto se sienten muy mal, que están bajo tratamiento médico, que el tratamiento no responde como se debe, y nosotros no le quitamos a nadie, le quitamos su tratamiento, sino que lo ayudamos a tomar esta conciencia y esta comprensión y este cambio de percepción, y resulta que nuestro cliente se siente mucho mejor con la medicina que da el doctor o con todos los métodos que esté haciendo, y funciona muy bien. Claro, de hecho se aprovechan mucho mejor los tratamientos, son más fáciles de que cumplan su tarea porque precisamente se está curando o sanando desde el inconsciente la parte que la persona en este caso no se da cuenta. Sí, por ejemplo, no sé, tú tienes unos... voy a mencionar, por ejemplo, algunos aspectos interesantes del acompañamiento. Si hay alguien que tiene algún conflicto de pareja, que presenta alguna situación familiar, por ejemplo, me lo invento, si tú estás acostumbrado a que tu papá le ayudó más a tu hermano que a ti, por ejemplo, me lo invento, es un ejemplo hipotético, tú vas a creer, ¿sí? O en tu inconsciente queda una información en donde tú te sientes rechazado por tu padre, y de algún modo nosotros necesitamos entender por qué tienes ese rechazo. Entonces yo te ayudo a buscar que tú te sientes rechazado en el trabajo, te sientes rechazado por tu pareja, te sientes rechazado por tus hermanos o por tus compañeros de trabajo. Entonces hay que ir a buscar en dónde está esa experiencia de rechazo, dónde nació eso. Y encontramos que tu papá te rechaza porque cuando tú naciste, no sé, vivió él una experiencia crítica en la familia o tuvo muchos problemas con tu mamá, y eso generó una fricción en la pareja y se va, ¿no? O en el caso del proyecto Sentido, que la madre lo haya rechazado. Igual. Por ejemplo, puede llegar una cliente en donde el papá abandona el hogar cuando la niña tiene 2 años y el hermanito tiene 1 año. Entonces, cuando el papá se va, la mamá guarda mucho resentimiento por el papá. Y la biología de un niño pequeño, tanto en el embarazo, que genera un proyecto sentido, como fuera de su vientre, las células de los niños hasta los 6 años responden a la biología de la madre. Si la mamá está enojada, el hijo está enojado. ¿Sí? Por eso Y entonces, porque el niño percibe el mundo a través de la madre. Si la mamá quiere a su esposo, el niño obviamente va a ver ese mundo en relación al respeto y al cariño que le tiene el hijo al padre, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque puedes tener tus conflictos profesionales, económicos, situaciones de infertilidad o alguna disfunción sexual o alergias o dependencias o situaciones repetitivas, y aquí es donde entra esta parte del acompañamiento a darte a ti las herramientas para que tú vayas integrando toda esta información, dónde está la situación emocional que debes mejorar. Claro que sí, doctor. Pues le invitamos de nueva cuenta a nuestro querido público a que se comunique con nosotros al 313-7433, repito, 313-7433, para que nos haga llegar sus preguntas. También pueden hacerlo por medio del chat del programa. Y recuerden que el día de hoy el doctor Odilon González Hernández contestará a sus preguntas o escucharemos sus comentarios. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos a la mesa de análisis en grado 33 el día de hoy.
Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, fermonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bioneuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bioneuroemoción con el Dr. Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación reconectiva a distancia, reconexión del Dr. Eric Perron. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a tus recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos aquí a la mesa de análisis en grado 33, el día de hoy lunes, con la presencia del doctor Odilon González Hernández, y mando algunos saludos de las personas que se están uniendo a nosotros en el chat del programa. Está Emi Chávez, Judith Zúñiga, Gaena Rodríguez, Leti Fernández, Avi Rodríguez y Rosa Aurora Mendoza. Un saludo para todos ellos. Doctor, yo quería preguntarle a usted,
porque he visto que muchas personas que últimamente en el campo de la bioneuroemoción están también acercándose a algunas otras herramientas, como sería la psicomagia creada por Alejandro Jodorowsky. Bueno, fantástico. Jodorowsky es una persona que tiene su propio método, que es la psicomagia, que funciona muy bien, nada más que para esto solo él es el que tiene ese arte de poder decir cuál es la parte psicomágica que tú ocupas para hacer un duelo o para poder integrar algún tipo de experiencia que ha sido, bueno, ahí en su libro menciona muchísimos casos, o en sus libros y en sus conferencias él menciona muchos casos acerca de la psicomagia que él practica, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cuando él dice que el oro del ser humano está en el inconsciente. Así es. Doctor, sabemos que Jodorowsky es sumamente escatológico en estos actos de psicomagia. Es muy rudo. Es muy rudo. Entonces, debemos entender que es tan fuerte debe de ser la solución como fuerte es el problema. Pero por supuesto. Bueno. Hay cirugías que son cirugías mayores que él las interpreta así, pero eso lo hace él. Nosotros aconsejamos mucho a través del acompañamiento de la bioneuroemoción entender prácticamente cuál es el vínculo emocional, dónde está el engrama que te desarrolla un síntoma o que te desarrolla alguna situación de estrés en tu vida. El engrama es una situación neurológica que queda grabada ahí en tu cerebro y que al volver a repetirse, porque el inconsciente guarda todo. Te decía, o sea, Jodorowsky dice, en el inconsciente está el oro. Así es. Y Jodorowsky dice que si nosotros integramos la sombra, nuestra vida se transforma. ¿Okay? Y la sombra es esa parte oculta que nosotros no nos vemos, es decir, tú puedes ser la persona más extraordinaria en tu trabajo, caracterizado por ser alegre, servicial, cooperador, etcétera, disponible, etcétera. Eso es afuera. Pero en tu casa, cuando llegas, pues te conviertes en el papá dictatorial, en el marido que todo protesta, en el que todo quiere corregir, o sea, eres una persona completamente diferente, ¿no? Entonces, ese es el aspecto de la sombra que Jodorowsky menciona, que lo menciona Carl Gustav Jung, que está mencionado en la parte de psicoanalítica de Freud, y que nosotros debemos de integrar la sombra es algo básico, y que nosotros tratamos de hacerlo en nuestros acompañamientos. Entonces, ahí está el oro. Así es, doctor. También tenemos alguna pregunta que nos acaban de le agradecemos mucho nos llaman de San Luis Potosí, a Víctor Manuel, diciéndonos que qué afecta más, si un pensamiento negativo o una emoción negativa. El pensamiento nos va a llevar de la mano al sentimiento y el sentimiento nos lleva de la mano a la emoción. Todos los pensamientos, todas las emociones, todos los sentimientos convergen. El punto es tú puedes tener un pensamiento repetitivo, ¿sí?, que es negativo. No sé, yo no sirvo para aprender inglés, yo no sirvo para aprender inglés, y te estás condicionando, que a ti te hablan en inglés y no entiendes ni jota, o yo no sé manejar una computadora, yo no nací para la tecnología, y eso te está condicionando, limitando para hacer esto, ¿no? Entonces, el pensamiento, todos los pensamientos que nuestros clientes tienen, es importante que sepan que los pensamientos no crean que los piensan y se esfuman. No, todos. El pensamiento es como un boomerang que uno lanza al espacio cuántico y generamos una resonancia con el campo cuántico, y todo lo que tú pienses de ti, que tú te dices a ti mismo, por ejemplo, tú te levantas en la mañana y puedes verte al espejo y decir, estoy feo o estoy gordo, y llegas a tu trabajo y dices, oye, qué gordo estás. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que tú te dices, de pronto observas que el universo te lo repite, ¿no? Doctor, y es irónico, pero somos más coherentes cuando nos planteamos pensamientos negativos que cuando nos planteamos pensamientos positivos. Sí, porque el ser humano genera una baja autoestima, genera sentimientos de culpa. Estamos educados para vivir, para proyectarnos al mundo desde el victimismo, y eso no es posible. O sea, esto es muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, entender que estamos aquí en este mundo buscando nuestra supervivencia, y la supervivencia está en la información del inconsciente. El pensamiento genera un tipo de resonancia que repercute en el campo cuántico, el sentimiento genera otro tipo de resonancia que repercute en el campo cuántico. Tú puedes sentir, es que yo siento que no valgo. Te vas a encontrar con una información aquí afuera de que te van a hacer sentir que no vales. Pero el problema es que cuando llega la emoción
es como el conector, como lo que hace clic entre la parte inconsciente del ser humano y nuestro cuerpo físico. Doctor. Entonces, esa emoción es la que nos va a llevar a entrar en contacto con la información inconsciente. Te decía en el corte, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, por ejemplo, yo esté sufriendo una depresión, que aquí cabe muy bien el aspecto transgeneracional, yo esté sufriendo una depresión o una clienta está sufriendo una depresión justo el día del cumpleaños de su hijo, por ejemplo. Entonces ahí hay que estudiar por qué está deprimida. Pero doctor, eso hay que también esto decírselo a los que nos están escuchando, creo que es muy interesante eso que acaba de mencionar, que el inconsciente toma muchas de estas fechas que son significativas. No, las fechas son impresionantes. Hace días escuchaba, por ejemplo, te decía este caso que tu papá se puede ir a México a los 8 años y luego de México te regresa a los 8 años y luego a ti te da una crisis cuando tu hijo tiene 8 años. Y luego también pueden ser en fechas específicas del año, como cumpleaños, fechas luctuosas. Nuestro auditorio, los invitamos a que cheque este rollo de las fechas, que es bastante interesante, porque, por ejemplo, se casan el día en que muere la suegra, o bien cumplen años el día en que muere la suegra. O sea, ¿qué pasa ahí? O bien, tu esposo cumple años exactamente en la fecha que cumple años tu papá. ¿Qué estás buscando tu inconsciente? Ahí te está diciendo que no trasciendes una situación con tu padre. Y uno piensa que es precisamente al azar, y no hay nada al azar. No, que eso de que nos casemos porque la pareja está guapa, el otro está guapo, no, nada que ver. Es el inconsciente, es la información del inconsciente la que se busca para poder trascender, porque se tiene que complementar. Es decir, el sodio y el cloro se complementan. ¿Sí? O sea, al sodio le falta un electrón, al otro le sobra y se juntan. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí hace el cloruro de sodio y hace un elemento estable que es la sal. ¿De acuerdo? Entonces a uno le sobra un electrón, al otro le falta y eso hace un elemento estable que puede durar muchos años. Entonces, supongamos, si la mujer gira en un spin, que es así se llama en física cuántica, gira en un spin de izquierda a derecha, el hombre gira de derecha a izquierda y se enganchan. Y entonces ahí va, el inconsciente es tan extraordinario que nos va a colocar justo con nuestra gran maestra o con nuestro gran maestro, que es nuestra pareja, para que nosotros integremos mucha información. Y aquí, decíamos antes del corte, es muy importante que los que nos están escuchando a través del Portal Hidalgo, a través de nuestro canal de Reset, platiquen con su madre, o sea, cómo fue su embarazo, porque este es el Proyecto Sentido. El Proyecto Sentido comprende a la información que nuestra madre vive 9 meses antes del embarazo, lo que vive durante la concepción y posteriormente hasta los 3 años de nuestros hijos, ¿no? Y el niño siempre va a vivir en un estado de hipnosis porque su frecuencia cerebral es completamente baja y entonces vive en una frecuencia de un estado hipnótico y entonces el niño no entiende el mundo que lo ves. A tu niño le dices, saluda, dale un beso, avienta un beso, hace todo porque está en un estado hipnótico. Pero hay que preguntarle a nuestra madre o a lo que tengamos en nuestra información, cómo fue nuestro embarazo. Si nuestro cliente no tiene esa información, es muy importante que nosotros como acompañantes vayamos a preguntarle a nuestra cliente, pues si es mujer, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Sí? O cómo es el embarazo de tu esposo. Entonces ahí vamos a encontrar esa información que ella no tiene, en este caso de su madre. Entonces, cómo fue la relación de pareja, si nuestra madre cuando estaba embarazada se le murió el abuelo, porque ahí viene una depresión. Y hay mucha gente que cuando la mamá está embarazada, se muere el papá, se muere la mamá, y entonces el niño sale con una gran depresión. ¿Cómo fue el parto de nuestra madre? Si nacimos con el sexo deseado o no, porque hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene una identidad sexual, porque el inconsciente colectivo dice que el primer hijo, ¿sí?, tiene que ser varón. Eso es lo que dice. Y eso lo pueden ver actualmente en las monarquías, en donde si nace niña en los príncipes, pues ese no es el heredero, hasta el que sigue. O sea, ese es el inconsciente social. Pero doctor, esto es lo social porque lo biológico es que la mujer sea la que haga que la especie se perdure en el tiempo. Bueno, eso sería lo correcto, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de que el macho y la hembra se unan? Pues obviamente la procreación en primer lugar y la consecución de nuestra especie, ¿no? Pero ya nuestra parte del inconsciente dice que el primero tiene que ser hombre. Y entonces, si no es hombre y es mujer,
entonces aquí habrá un conflicto de identidad sexual. No digo que tenga una tendencia sexual equivocada, no. Me estoy refiriendo a un conflicto de identidad. Hay muchas mujeres que son la primera hija y tienen un comportamiento que ni ellas están de acuerdo con su comportamiento, pero se portan como si fueran los hombres de la casa. Claro, son las proveedoras, son las que se hacen cargo de los conflictos, claro, etc. La que corrige a la mamá, la que se pelea con el papá, y por su consecuencia, si ella tiene una identidad sexual masculina, pues va a tener conflictos con su pareja. Claro, porque estaríamos viendo dos choques de fuerzas iguales. Claro. Inconscientemente. Exactamente, pues sí, es sumamente interesante. Espero que al público ahí en casita les esté fascinando como aquí a nosotros en el estudio, porque siempre es sumamente renovador y refrescante darse cuenta que somos más de lo que vemos y que somos mucho más inconscientes, que estamos dormidos realmente y que es momento de empezar a despertar, y que mejor con un acompañamiento, con un coaching desde el punto de vista de la bioneuroemoción. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 313-7433, 313-7433 aquí en el estudio, y vamos al siguiente corte comercial y regresamos. Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, feromonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bioneuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bioneuroemoción con el Dr. Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación reconectiva a distancia, reconexión del Dr. Eric Perr. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33.
Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos a este último bloque aquí en su mesa de análisis en el programa Grado 33 y mandamos algunos otros saludos a gente que se ha estado uniendo con nosotros al programa, como es Lea Santiago, Estela Gorostieta, un saludo hasta Arkansas, Estelita, Bian Rivas, Leslie Elena Neri, Coti Alfaro, Sandra Márquez y Vani Nishimura. Doctor, el último bloque, vamos redondeando este asunto. Ok, entonces decíamos, en un acompañamiento de bioneuroemoción, el cliente tiene que traer un síntoma o una situación de estrés, síntomas de lo que quieran, y nosotros aquí, por ejemplo, usamos mucho también el conocimiento del doctor Hammer, que por algunos es bien visto, por otros no, pero funciona muy bien porque el doctor Hammer explica toda esta cuestión de las capas embrionarias y que tienen relación con determinado estadio en donde el ser humano se adapta a un entorno diferente. Entonces, se parte del síntoma, se estudia cuál es la manera de pensar del cliente hacia lo que está viviendo, cuál es su manera de sentir, cuál es la emoción oculta, porque nosotros, por ejemplo, nunca expresamos las emociones ocultas, expresamos normalmente las emociones sociales, las emociones políticamente correctas, pero por ejemplo tú puedes pensar que tienes una emoción de rechazo y atrás del rechazo hay un miedo. Entonces el acompañante en bioneuroemoción tiene que tener el espacio limpio de su inconsciente para que se pueda conectar con el cliente y entonces hacerle ver que hay atrás de ese rechazo. Realmente hay rechazo, realmente hay miedo, realmente hay ira, y buscar esa emoción oculta que está activando toda esa información. Haz de cuenta que somos como un arbolito de Navidad con muchos foquitos, y que esa emoción oculta está activando toda la parte epigenética de nuestro ADN, y entonces volvemos a resonar con ese pasado, y ese pasado de nuestra familia o de nuestros antecesores lo traemos al presente. Doctor, hay que recordarle a nuestro público que normalmente nosotros nos mentimos a nosotros mismos y entre más lo hacemos, creamos un vacío que después se ve manifestado precisamente en una patología. Sí, por ejemplo, miren, un ejemplo de patologías hasta de comportamientos, no necesariamente un síntoma. Hay quienes tienen comportamientos patológicos de, no sé, de delirio de persecución, de que creen que van a morir, todo eso, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en nosotros podemos no expresar una emoción oculta por un resentimiento a un padre, ¿sí? Y esa emoción oculta que nunca expresamos hacia un padre, que nosotros en el acompañamiento hacemos que el cliente tome conciencia de la emoción oculta que hay a su papá, porque por ejemplo hay papás que han lastimado mucho a sus hijos, pero no le guardan resentimiento. Eso creen ellos. Pero cuando se toman conciencia de que ahí ha habido una información, o sea, no es que nuestro papá ha sido malo, nuestro padre es el mejor maestro que hemos tenido, que nos enseña, si nos maltrata, es porque nos enseña que nosotros tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos. Yo siempre les hago este comentario: si nosotros no hemos tenido papá, mi papá ha sido mi gran maestro para que yo eduque a mis hijos, porque ¿quién me va a dar la maestría que se siente no tener papá? Pues aquel hijo que no tuvo un papá. Entonces, yo le doy las gracias a mi padre, lo bendigo y sé que él hizo el mejor trabajo que pudo haber hecho, y ahora yo me concentro en el trabajo con mis hijos. Entonces, siempre todos los síntomas, en el acompañamiento en la bioneuroemoción, todos nuestros síntomas tienen un sentido biológico, un para qué.
¿Para qué te duele la rodilla? ¿Para qué te tuerces el tobillo? ¿Para qué tienes migraña? ¿Para qué tienes gastritis? ¿Para qué te duele la espalda? ¿Para qué tienes hernias de disco? Entonces, ahí se esconde un sentido biológico de ese síntoma que te está mostrando que estás viviendo una situación de conflicto. Y esa situación de conflicto es la que nosotros vamos a abordar a través de nuestro acompañamiento para que tú gestiones tus emociones, para que tú las identifiques, para que cierres tus heridas, para que integres tus polaridades. Hay veces que hay personas que, por ejemplo, se quedan atrapadas a una edad de, no sé, 8 años. Ya agarré mucho los 8, 6 años vamos a poner, ¿no? Una mujer que se queda atrapada a los 6 años porque ella no supo, por ejemplo, se recuerda que a los 6 años ella está sola en su casa porque sus papás salen a trabajar y ella se queda sola y nada más dice que se recuerda que ve la ventana por arriba, ¿no? Porque la persona que la cuidaba tampoco la dejaba. Y esa emoción está atrapada ahí, sigue metida en su casa. O sea, piensa que el mundo es así, que hay que vivir en situaciones de agobio, en situaciones de conflicto, donde te sientas atrapada. Y esas emociones hay que liberarlas, obviamente a través de la toma de conciencia, y nuestro cliente se libera, obviamente. Entiende que el padre cumple su mejor función, la madre cumple su mejor función, perdona y bendice a nuestros padres, que aquí, te decía en el corte, igual y nuestros papás se equivocaron, cometieron muchos errores, entonces ahí hay que entender que mi padre gestiona su vida como él quiso. No sé, te pongo un caso práctico. Si mi abuelo, no sé, le quitó la vida a alguien, pues es porque lo decidió él así, ¿no? Y eso no me tiene que a mí marcar con el hecho de que yo le tenga que quitar la vida a alguien, porque esa información no se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, si el abuelo lamentablemente elige vivir ese tipo de situación, obviamente terriblemente estresante, bueno, eso así lo eligió él. Yo observo desde aquí que en mi inconsciente hay una información de un padre que le quita la vida a alguien, ¿ok? O de un abuelo que se equivoca y hasta accidentalmente, ¿no? Pudo haber cometido un accidente y sucede. Pero entonces, él así vivió esa situación, yo tomo conciencia de eso y yo sé, si el abuelo era agresivo, yo debo de entender que esa energía de la agresividad, pues yo lo debo de transformar en la tolerancia, en la integración, en la empatía, porque él quiso gestionar eso así. Entonces no tiene que ser necesariamente que yo sea igual de agresivo que el abuelo. ¿Cuántas veces nos dicen, te parece a tu papá? Y tú piensas que no te parece a tu padre. Nuestro acompañante, su función es decirnos dónde está la información, y nosotros tomar esa información, claro, asumirla, y claro, entonces recomponer. Claro. Desde la toma de conciencia, desde la coherencia emocional, porque esto es muy importante que nuestros clientes sepan que mientras no tengamos coherencia emocional, nuestra capacidad para transformar nuestra vida es casi imposible. Es decir, si tú eres una persona, por ejemplo, que también esto lo platicamos ahorita en el corte, que quieres tener dinero, que necesitas dinero para tu supervivencia, pero resulta que no te gusta el trabajo que tienes porque aunque ganas bien, pues no estás a gusto. Entonces ahí hay una creencia irreconciliable que dice Albert Ellis, en donde nosotros tenemos que integrar esa polaridad. Y las polaridades se integran a través de nuestra sesión de bioneuroemoción, y pues nosotros tratamos de que nuestro cliente tome la máxima conciencia que pueda, le damos su espacio para que él absorba este tipo de información y su vida y sus síntomas y sus conflictos y sus situaciones de estrés cambien desde la toma de conciencia, desde su coherencia emocional, desde su cambio de percepción. Se modifica el entorno, se modifican las relaciones, se modifican tus problemas que tú tienes, porque ahora ya ves las cosas de otra manera y los problemas se trascienden. Claro, doctor. Además, vale decir que cuando uno toma conciencia de esta información que viene trascendiendo nuestro árbol genealógico, es mucho más fácil empezar a ser coherentes con esa información y con lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, tomar esta información es, como decía Jodorowsky, efectivamente, es ese oro que necesitamos allegarnos, ¿no?, a nuestra vida. Coherencia emocional es lo que pienso, lo que siento y lo que hago tiene que coincidir con lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es decir, todo en una sola dirección. Todo en una sola dirección. Si el pensamiento va hacia un lado, el sentimiento hacia otro y la emoción o el hecho hacia otro, no hay coherencia emocional. Es decir, yo estoy cuidando a un enfermo, pero pues yo no estoy a gusto cuidando a ese enfermo. Entonces, ahí no hay coherencia emocional, porque tú piensas que el trabajo que estás haciendo, primero te pagan poco.
Segundo, te exigen mucho y tú piensas, esto no es para mí. Luego sientes que aparte de que estás haciendo un trabajo, no se retribuye de la manera como tú mereces. ¿Me explico? Así es. Y luego tercero, pues no tienes ganas de hacerlo. ¿Qué haces ahí? Ahí estás mal. Entonces ahí empiezan a surgir precisamente o las patologías o las conductas que nos marcan que hay algo que está resonando de forma negativa. ¿Para qué vives esa situación? Exacto. Entonces, en nuestros acompañamientos nosotros los invitamos a todos a que tomen conciencia de sus circunstancias, de su entorno, de sus creencias, de su historia familiar, de su proyecto sentido, y toda esta información la tratamos de integrar para que nuestro cliente tenga una perspectiva mucho mayor y su percepción cambie y su vida cambie y obviamente alcance esa tan anhelada felicidad que estamos buscando. Doctor, por último, por favor, díganos dónde podemos contactarlo. Bien, aquí en Morelia estamos a sus órdenes en la calle Revolución número 385, en el centro, ahí cerca del Mercado San Juan, y nuestro teléfono es el 313-5266, o bien, si ustedes viven en el interior de la República o de otro país, nos pueden contactar a través del Facebook, en nuestro canal oficial, que es el Reset BNE, @ResetBNE, y estamos a sus órdenes. Doctor, pues muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Estoy segurísimo que la gente allá en casita ha digerido mucha de esta información y van a prendersele esas luces rojas que todos necesitamos en nuestra vida en determinados momentos para dar ese brinco cuántico en cuanto a nuestras emociones. Por el día de hoy fue todo. Me despido de todos allá en casita. Agradezco al doctor Odilon González Hernández esta noche y a Brandon allá en los controles, también a Jonathan en las computadoras, a Portal Hidalgo por brindarnos el espacio, a nuestro señor productor que el día de hoy por causas de fuerza mayor no pudo estar aquí, a Efraín Rodríguez Lechuga. Efraín. Y también le mandamos un saludo a nuestro compañero, el maestro José Chávez. Mi nombre es Francisco Javier Espinosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Por hoy, tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches. Nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.